Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Saludamos otra vez a los que no están físicamente acá, pero siguen la reunión a través del canal de YouTube. Y damos gracias a Dios por esa posibilidad, ¿no? Siempre es un poco raro hablar después de un encuentro o de una conferencia o de algún momento de esos donde el Señor nos habla tan fuertemente y claramente a través de su palabra. Y este encuentro sin duda fue especial, no solo porque se pudo hacer después de un tiempo de que no podíamos hacer reuniones así tan multitudinarias, pero además porque es el primer encuentro con revancha que hacemos, y si Dios lo permite, a fin de mes se va a hacer la parte de la zona oeste, que la idea era hacerla de manera simultánea, pero por distintas razones no se pudo hacer. Pero hoy vamos a seguir estudiando capítulo 14 del primer libro de Samuel, que hace un tiempo venimos mirando en este libro cómo Dios fue transformando a su nación, a su pueblo, de un grupo de tribus ahí más o menos desorganizadas en una monarquía, ¿no? Al principio fue un pedido del pueblo que querían tener un rey como tenían las demás naciones, pero también vimos que estaba eso en el corazón de Dios y que Él ya había pensado en alguien que sería un rey del cual vendría el Señor Jesucristo. Y el primer rey, el honor de ese primer reinado recayó sobre un hombre que venimos conociendo, que es Saúl, ¿no? Que era la persona que el pueblo le gustaba, un hombre conforme al corazón del pueblo, como hemos dicho otras veces, alguien que tenía una importancia física destacada, que era más alto que los demás, que tenía buena comunicación con la gente, que llevaba adelante la nación, pero que tenía ciertas carencias en su relación con Dios. Y estuvimos viendo cómo comenzó uno de los conflictos que más tiempo dura en la Biblia del pueblo de Israel, que es contra los filisteos, ¿no? En el capítulo 13 vimos el comienzo de un conflicto y cómo se fue derivando en distintas situaciones. Y el miércoles pasado vimos la acción solitaria de Jonatán, que era hijo de Saúl, y su escudero o su paje de armas, que se infiltraron en una guarnición, y ellos dos solamente derrotaron a 20 soldados que estaban ahí haciendo guardia y generaron un caos en el ejército de los filisteos, al punto de que se empezaron a matar entre ellos en medio de la confusión. Y eso dio pie a que Saúl con el resto del ejército se juntara para comenzar una batalla contra ellos. En la primera parte del capítulo, en los versículos 1 al 23, estuvimos pensando en la razón por la que Jonatán hace eso, que es su confianza en Dios. Estábamos viendo cómo él avanzó y se animó a atacar esa guarnición porque lo vio como una respuesta de Dios a su oración, ¿no? Él puso delante de Dios la respuesta de los filisteos, dijo, si dicen esto es porque el Señor los entrega a nuestra mano, subimos y les ganamos. Y así fue, ¿no? No era una locura temeraria de un tipo que no le importaba nada, que era medio suicida, sino que era alguien que confiaba en Dios y que siguió la voluntad de Dios para avanzar en su vida. Y vimos también que eso fue reconocido después, o lo vamos a ver hoy también, por el pueblo. Pero nos toca ver hoy la segunda parte del capítulo, vamos a mirar del versículo 24 en adelante, y vamos a ver dos cosas que nos quedaron, que es ver un poco la cabeza de Jonatán, cómo pensaba, y también las diferencias que tenía con la forma de pensar de su padre Saúl, y las consecuencias que eso después le trajo aparejado. Pero vamos por partes. Primero leamos el capítulo 14, desde el versículo 24 al 35. Acá vemos lo que pasó como consecuencia de un juramento que Saúl hizo de manera apurada, digamos, ¿no? Sin pensarlo demasiado. Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, será maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque
donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído a su padre el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo se han aclarado mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron en aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y lo degollaron en el suelo, y el pueblo comió con sangre. Y dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová, y ese fue el primero que edificó a Jehová. Esta parte nos revela por qué la fiesta de aquel día, la victoria de aquel día, no fue completa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que interrumpió el avance victorioso del pueblo de Israel contra los filisteos. Y todo tuvo que ver, como mencionaba recién, con este juramento precipitado que hizo Saúl y que comprometió en eso a todo su ejército, ¿no? Una campaña militar como la que se describe ahí, ¿no? Cualquier actividad física en general, pero mucho más en ese tiempo, implica un gran desgaste físico. Por lo tanto, es fundamental la alimentación. No solamente es la lucha, ¿no? Cuerpo a cuerpo, como se hacía en ese tiempo con los soldados, sino que también implicaba largas caminatas cargando el equipaje que llevaban los soldados, que era una carga bastante importante. Así que el tema de comer o no comer hacía la diferencia, y el texto hace énfasis en más de una ocasión en que el pueblo tenía mucha hambre, que estaba desfalleciendo, estaban cansados, no podían pensar con claridad por falta de alimento. Y todo esto porque Saúl había hecho un voto con maldición, que aquel que probara bocado, antes de terminar de derrotar a los filisteos por completo, iba a ser maldito. Y es difícil entender por qué Saúl tomó esa decisión. No había nada que lo obligara, ¿no? Ni era agregarle nada a lo que estaba haciendo, pero él tomó esa decisión, quizás tratando de agradar a Dios, ¿no? Quizás tratando de hacerse ver delante de la gente, no se puede saber bien. La cuestión es que puso esa carga delante de su pueblo, y es impresionante cómo la gente temía a Saúl y respetó aquella palabra, ¿no? A pesar de que vimos, entró en un bosque donde literalmente la miel corría por el piso, ¿no? Se ve que había muchas colmenas llenas de miel, la comida estaba al alcance de la mano, pero nadie se atrevió a probar un bocado siquiera por temor a quebrantar aquel mandamiento y caer bajo la maldición de Saúl. Pero estaba Jonatán. Jonatán no había estado presente cuando su padre había hecho esas palabras, así que de manera inocente, sin saberlo, comió un poco de la miel, y dice el texto que le fueron aclarados los ojos. No era que la miel tenía propiedades mágicas, tiene muchas propiedades, ¿no? Es un alimento extraordinario, y enseguida Jonatán sintió como las energías se renovaban en su cuerpo simplemente por haber comido un poco de miel. Pero alguien le dijo: mirá que tu papá dijo que el que comía de esta miel o comía cualquier cosa la quedaba. Y tiene estas palabras que son muy reveladoras. Mi padre ha turbado al país, ¿no? Y nos cuenta, o nos deja ver un poquito, que había cierta distancia, cierto cortocircuito entre
el pensamiento de Saúl y el pensamiento de Jonatán, ¿no? Tenían sin duda ideas diferentes sobre cómo había que gobernar al pueblo y sobre todo sobre la parte espiritual, ¿no? Y la confianza en Dios. La decisión de Saúl había puesto en riesgo al pueblo, ¿no? Los había hecho pelear en inferioridad de condiciones con respecto a sus enemigos, porque ellos estaban con menos fuerzas que los otros. Pero además, ¿no?, había evitado que alcanzaran una victoria más trascendente. Dice Jonatán, si hubiéramos comido libremente, tendríamos mucha más fuerza, podríamos haber hecho un mayor estrago. Y encima de eso, ¿no?, generó una situación más grave, porque el pueblo, ¿no?, una vez que se sintieron liberados de ese juramento, empezó a comer de una manera desordenada. El texto dice que ellos habían capturado ya una cantidad de animales, ¿no?, de los enemigos, pero no los habían tocado. Ahora se lanzaron a preparar un asado, ¿no?, a comerlos, empezaron a matar los animales, pero lo estaban haciendo de una manera incorrecta, de acuerdo con lo que Dios había establecido en la ley, ¿no? En la ley de Moisés decía que no se podía comer, los judíos no podían comer la carne con su sangre. Por eso, al sacrificar los animales para consumo, tenían que degollarlos de manera que la sangre saliera primero del cuerpo, drenara. Todavía lo hacen así, hoy hay ritos para matar y hay frigoríficos acá que matan para vender, o que son de ese rito que se llama kosher, y se matan de una manera especial, pero ellos estaban con tanta hambre que no podían esperar y empezaron a sacrificar los animales, a degollarlos ahí en el piso como viniera, sin tener ningún cuidado, y estaban pecando contra Dios, ¿no? Así que esta decisión apresurada de Saúl, irreflexiva, sin ningún sustento, no solo impidió que el pueblo venciera, no solo los puso en peligro, sino también los llevó a una situación en la que terminaron pecando contra Dios, quebrantando un mandamiento que Dios había dado. Así que esto es importante porque nos hace pensar en que a veces uno toma decisiones sin meditarlas demasiado y genera consecuencias que van mucho más allá de lo que uno a veces puede prever, ¿no? No calcula el daño final de lo que puede pasar. Y creo que eso es algo en lo que todos tenemos que pensar, ¿no?, especialmente los que están ocupando alguna posición de liderazgo o de influencia en otras personas, ¿no? Decisiones que tomamos, actitudes que tenemos, cosas que decimos, pueden generar una mayor repercusión de la que al principio puede parecer. De manera que es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Saúl, me parece que el problema de Saúl era que él no estaba tan centrado en el propósito de Dios para él ni para su pueblo, sino para su propia figura, ¿no? Quizás él quiso quedar como un gran líder tomando un voto, ¿no?, diciendo acá se hace lo que yo digo, y resulta que eso generó una situación complicada para todos los que estaban con él. Y Jonatán, quizás un poco al principio sin saberlo, marcó la diferencia y empezó a mostrar otra cosa, ¿no? No es un llamado a la rebeldía ni a cuestionar las cosas que se hacen porque sí, pero sí es importante que cada uno de nosotros tenga esta capacidad de mirar lo que dice la Biblia, ¿no? Porque los líderes, las personas que están al frente de las cosas, ¿no?, en todo orden de la vida, no son perfectos, cometemos errores, ¿no?, y a veces podemos tomar decisiones equivocadas. Y es importante que haya personas que con respeto, ¿no?, que con autoridad, que da la palabra de Dios, tengan una visión clara de lo que se está haciendo y se puedan confrontar. La Biblia dice que la autoridad, ¿no?, que hay establecida es de parte de Dios, en todo orden de la vida, desde lo que gobiernan una nación hasta los que están en diferentes estamentos de nuestra sociedad, en la familia, en la escuela, incluso en la iglesia. Dios en la iglesia puso a los ancianos, a los pastores, para que guíen la congregación, pero la autoridad que tienen es una autoridad que deviene de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, como decimos, es la única regla de fe y de conducta que tienen los hijos de Dios. Nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia. Por lo tanto,
siempre es importante seguir la palabra de Dios y escuchar a los líderes, pero como hacían los creyentes de Berea, contrastarlo con lo que dice la palabra de Dios. Jonatán no era un tipo rebelde, no era un loco que siempre le llevaba la contraria a su padre. Era una persona buena, era honesto, era leal, y él, a pesar de los desvaríos de su papá, permaneció con él hasta el final. A pesar de que quería, como vamos a ver más adelante, asesinar a su mejor amigo, él fue fiel a su padre. Aunque sabía que la dinastía real de su casa se había cortado por la desobediencia de su padre, él lo siguió y murió junto a Saúl peleando en la batalla. Era sin duda alguien que hubiera sido un ejemplo, un rey excelente, pero Dios permitió otra cosa. Lo que quiero destacar de esto es la importancia de poner todas las cosas que nosotros hacemos y decimos sobre la Biblia, ¿no? Y que tengamos este consejo que David dio a su hijo Salomón en cuenta. Está en Primera Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice David antes de morir: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿no? Qué bueno es que nuestra guía sea la palabra de Dios, ¿no? Y que estemos siempre dispuestos a obedecerla. La última parte del capítulo nos habla de las consecuencias de la acción de Jonatán, ¿no? Jonatán ese día se había convertido en héroe en esa hazaña que les decía al principio, ¿no? Derrotando con su ayudante a un montón de filisteos y generando una situación anímica favorable para el pueblo de Israel. Sin embargo, después, ¿no?, por desconocimiento, quebrantó ese pacto o ese juramento que Saúl le había hecho. Y vamos a ver lo que pasó leyendo desde el versículo 36. Dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, el pueblo dijo: haz lo que bien te pareciere. Dijo el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos del otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y dijo Saúl: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Pues esta parte también es interesante, ¿no? Porque de alguna manera nos muestra mucho más acerca del perfil de Saúl, ¿no? Saúl comete un error doble, ¿no? No sé si escucharon esa expresión, huir hacia adelante, ¿no? Cuando uno ha cometido un error, pero en vez de reconocerlo y dar marcha atrás, se afianza en lo que dijo y sigue para adelante profundizando, ¿no?, el daño que ya había hecho. Había generado tremenda situación de conflicto, de pecado en el pueblo, pero ahora, en vez de darse cuenta que él había estado precipitado, ¿no?, quiere
seguir adelante a pesar de que estaba en juego la vida de su propio hijo, ¿no? Una muestra de mantener su autoridad a cualquier costa, ¿no? Es una actitud orgullosa. Dice el texto que él quería seguir a los filisteos en la noche, perseguirlos para terminar de destruirlos o dar una victoria mayor, ¿no? A pesar de la situación en la que estaban, el pueblo estaba recién recuperando energía después de haber comido, ¿no? Y bueno, el pueblo le dice que sí, que está con él, haz lo que bien te parezca, que es una expresión que puede tener varias lecturas, pero ellos decían, bueno, si vos decís, vamos. Y un sacerdote que estaba con él dice, ¿por qué no preguntamos a Dios, no? Una idea ahí tiró. Y bueno, Saúl dice, bueno, consultemos, pero Dios no contestó. Y Saúl entendió que había un pecado, que algo había pasado. Entonces hace como esa especie de selección, ¿no? Que es una forma común de descubrir la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos en más de una ocasión, donde se echan suertes. Los sacerdotes tenían en el pectoral unas piedras que se llamaban el Urim y el Tumim, que no sabemos bien de qué manera se utilizaban, pero eran para discernir la voluntad de Dios. Y de alguna manera fueron eligiendo quién era el culpable de ese silencio de Dios. Y resulta que entre la familia real y el pueblo quedó seleccionada la familia real. Y entre Saúl y Jonatán, ¿no?, quedó Jonatán. Y él termina diciendo lo que había hecho, ¿no? Dice, comí un poco de miel, ¿no? ¿Y qué, me vas a matar por eso? ¿He de morir? Esa era la pregunta que seguramente estaba en la mente de todos en el pueblo en aquel día, ¿no? ¿Se animará Saúl a quitarle la vida a su hijo porque sin saberlo comió un poquito de miel? Y vemos que sí, que efectivamente Saúl estaba dispuesto a matar a su hijo. Y entonces el pueblo, que hasta ahora se había mostrado muy leal y sumiso a todas las órdenes de Saúl, se paró de manos y le dijo, no, eso no va a ser así, ¿no? Hoy Jonatán fue un héroe para nosotros. Él abrió la puerta de esta victoria y no va a morir por eso que has dicho, ¿no? Qué tremenda la situación, porque en realidad Saúl, en cierto modo, tenía algo de razón, ¿no? Es importante ver esto en la Biblia porque se hace mucho énfasis en la importancia de cumplir las promesas que uno le hace a Dios, ¿no? La seriedad con la que Dios se toma en serio, se toma las palabras que nosotros decimos, ¿no? Dios no es que nosotros decimos una cosa y no la toma en cuenta, ay, porque estábamos en un momento de emoción o porque hablamos apurado. No, Dios escucha y toma en cuenta lo que nosotros decimos. Por eso en el Proverbio 20:25 dice, es una trampa para el hombre declarar a la ligera algo como consagrado y reflexionar solo después de haber hecho los votos. Y en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios sin duda que escucha nuestras palabras, ¿no? Por eso en las Escrituras nos hace pensar en la importancia de hablar, ¿no?, después de haber reflexionado, ¿no? Jesucristo también decía que no nos apuremos a hacer votos, ¿no?, y a hablar a la ligera, porque el Señor toma en cuenta nuestras palabras. Sin duda, Saúl se había comprometido delante de Dios y era su deber cumplir, pero claro, había sido un compromiso equivocado, ¿no? Hay una historia en el libro de los Jueces también de uno que se llamaba Jefté, que también había dicho que iba a sacrificar a la primera persona que se encontrara al volver de la batalla si Dios le daba la victoria. Y resulta que cuando llegó, la que salió a recibirlo fue su propia hija, ¿no? Ustedes busquen el relato después y léanlo. La cuestión es que la situación quedó mal, ¿no? No había una solución buena para este problema en el que la boca de Saúl había metido al pueblo. Porque si él cumplía con el juramento, ¿no?, estaba cometiendo una injusticia terrible, ¿no? No solamente porque Jonatán había comenzado la batalla, había sido un héroe, no había sido valiente, confiando en Dios,
sino porque además no sabía cuando comió lo que su padre había dicho. El pueblo interpretó que Dios había estado con Jonatán, y lo que Jonatán había hecho había sido avalado por Dios, y por eso fue tan enfático en defenderlo, ¿no? Vive Jehová, que no harás caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. ¿No? Así que, como resultado, la situación quedó ahí, en la nebulosa, ¿no? Y Jonatán no salvó su vida, pero Saúl se retiró del combate, ¿no? La idea o el plan de seguir atacando a los filisteos hasta el final, infligirles una derrota mayor, quedó en eso. Cada uno se fue a su tierra, ¿no? Saúl se fue para su lugar, los filisteos volvieron a su casa agradecidos de que Saúl no los persiguió, ¿sí? Y la historia terminó en esa situación. Estaba leyendo en un comentario que la palabra que dicen ahí en el versículo donde dice, se perdió ahora, versículo 45, al final, que el pueblo libró de morir a Jonatán, ¿no? Es la palabra redimir, ¿no? Y sugieren que el pueblo había propuesto suplir la muerte de Jonatán con la de un animal, ¿no? Era una práctica que los judíos tenían, lo de la redención, ¿no? Por ejemplo, los hijos primogénitos se redimían sacrificando a un cordero. Pero bueno, quizás quedó medio zanjado por ese lado. El capítulo termina después resumiendo un poquito qué fue lo que hizo Saúl en su reinado, ¿no? Y habla de las batallas que libró. Vamos a leerlo para ir terminando. Dice, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de su mano, de los que los sateaban. Y después habla acerca de la familia, de los hijos y de la esposa que tenía ahí, ¿no? Así que un poco el resumen de la vida de Saúl, ¿no? Lo más destacado fue su eficacia en el combate, ¿no? Fue un hombre victorioso en la guerra. El pueblo lo había elegido para eso, para que saliera adelante ellos al combate. Y en esa área se movía, se ve con bastante eficiencia. Pero en lo que tenía que ver con guiar al pueblo de Dios a lo espiritual, fue un fracaso rotundo, ¿no? Y el capítulo 14, 13 y 14 preceden la patinada final de Saúl, que hace que sea definitivamente desechado por Dios y que ya el Señor empiece a preparar al otro rey que iba a venir, que iba a ser un rey conforme al corazón del Señor, ¿no? Pensaba qué contraste, ¿no?, entre estos dos hombres de la misma familia. Saúl, un hombre orgulloso, un hombre que no confiaba en Dios, un hombre que perseguía su propia gloria, ¿no?, que trataba de hacer su voluntad, y en contraste este hijo mayor, Jonatán, que era un hombre bueno, valiente, que confiaba en Dios y que era fiel a su padre, ¿no? Él entendió la voluntad de Dios y se sometió a ella. Sabía que el reino no quedaría en manos de su familia, sino que pasaría a otro lugar. No solamente lo aceptó, sino que fue el amigo del alma de ese que iba a ser el nuevo rey. Y bueno, vamos a ver la historia, que es muy, muy impresionante, ¿no? Que Dios nos ayude a ver en estas vidas tan interesantes de la palabra de Dios ejemplos para seguir, ¿no?, en cuanto a cómo conducirnos, no solamente en nuestro andar individual, sino también dentro del pueblo de Dios. A tener cuidado en las decisiones que tomamos, de no actuar a la ligera, de no hablar a la ligera, ¿no?, y de ser fieles en lo que Dios nos pide que hagamos.